Falta un minuto, creo. Empezamos. Bueno. Vamos a comenzar el estudio para finalizar esta tercera parte sobre el Día del Señor, el tema que estamos llevando. Solamente tenemos media hora y lo prometido es deuda. Vamos a presentar algunas evidencias y poder finalizar. Posteriormente, vamos a, si nos da un poquito de tiempo, algunas preguntas. Si no, lo podemos dejar para después y poder aclarar algunos puntos, porque sé que esto es extenso. Vamos así como están, a ir a Dios en oración y empezamos el tema. Bendito Padre y eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Padre, en esta mañana, Señor, tus hijos te pedimos que conforme a su misericordia, a su voluntad, nos dé la inteligencia, Padre, y la sabiduría, Padre, para seguir obedeciendo tu palabra, pero también para aprender cada día más de tanto la profundidad, la altura, la anchura, de todo lo que nosotros debemos aprender sobre usted, Padre. Le pedimos, Padre, que también ayude a nuestros hermanos en Cristo, aquellos que aún no han podido llegar, que usted los guarde, los proteja y los traiga, si es su voluntad, con bien hasta este lugar. Gracias, Padre, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema del primer día de la semana, el cual hemos estado viendo en
2 clases anteriores. ¿Me va a pasar el cable, hermano? ¿O así? Para que puedan ver ahí tantito. Listo. Así que bienvenidos a todos. Vamos estuvimos viendo sobre el primer día de la semana. Cristo resucitó el primer día de la semana, la primera cosecha el primer día de la semana. Hay mucha evidencia bíblica sobre el día del Señor. Vamos entonces a entrar de una vez. El tercer punto, el concilio en Jerusalén, una reunión precisamente por esta situación del primer día de la semana. Si algunos gustan acompañarme ahí al libro de los Hechos, capítulo 15, para entrar en el tema, Hechos 15, 19. Si algunos han visto lo anterior, ¿verdad? Venimos desde el Génesis. Pero 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, solamente dice el 19, dice, que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Verdad? Número 1, aquí vemos en el concilio de Jerusalén, una reunión que tuvieron los apóstoles. Vamos a irlo viendo, cómo es que muchos, ¿verdad?, querían judaizar. Y en el versículo, el 20 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Tomaron la decisión de enviarlos para dar todas estas buenas nuevas. El 24 dice, por cuanto hemos oído, aquí está, hermano, parte de lo que ellos platicaron, que algunos que han salido de nosotros, ¿de quiénes serían? De los judíos, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ya estudiamos en la clase pasada que Israel, los hebreos y posteriormente los israelitas tenían la circuncisión como señal, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuál es nuestra señal? ¿Cuál es la señal de nosotros? El Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ellos los marcaron, ¿verdad?, con la circuncisión, nosotros con el sello del Espíritu Santo. Entonces, dice el 24, el 25 dice, nos ha parecido bien, llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Cuando aquí se alega que simplemente fue una decisión de los judíos, aquí está aclarando el texto, dice, porque le ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, no simplemente fue a Pablo, a Pedro, así la que dijeron, nosotros creemos esto, sino que es una referencia bíblica que dice que le apareció bien al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, vuelve a repetirlo, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien, ¿verdad? Y aquí está, hay muchísimo por explicar, ¿no? Lo sacrificado a la idolatría. Eso sí, que no los... ¿Por qué? Porque sabemos que ellos cuando salieron desde Egipto, traían Egipto en el corazón, estuvieron
430 años en total, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, aproximadamente 5 generaciones, así que ellos venían con todas las costumbres y tradiciones de los judíos, incluso también el raparse, no se podían cortar el pelo a como lo habían aprendido allá en Egipto. O sea, casi todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, las prohibiciones, ¿verdad?, que Dios le da a Israel, es porque lo tenían aprendido en Egipto. Por eso lo primero que tienes que sacar es la idolatría, y mucho menos, desde luego, ¿verdad?, consumir nada de sangre. Nosotros sabemos muy bien que una moronguita, pues ya no la podemos comer, ¿verdad? Unos taquitos de moronga con cebollita, pues ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ella está la vida, y esa sí sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo. Y de ahogado, asegúrate de matar el pavito en diciembre, le cortas el cuello, lo cuelgas y hasta que siga. ¿Y qué hace la gente? Luego de la sangre, la cose, le pone cebollín, le pone así, y de todas maneras se la comen el arroz, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces nosotros no, dicen, no, el arrocito no me lo den, nada más el molito, el pavo, ¿verdad? Que no esté ahogado. Muchas veces no sabemos, pero yo que trabajé muchos años la barrotera, carnes saladas y todo eso, mucha gente me pretendía vender cerdo ahogado, res ahogado. ¿Por qué lo pica la víbora o lo pica la tarántula? Se muere y dice, no, pues rapidito le cortamos las piernas y algo que le aprovechó. Ya no sirve, ¿verdad? Ya no sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces nada de ahogado podemos comer, y ni hablar de qué, de la fornicación. O sea, todo lo que es perversión sexual, desde luego, ¿verdad?, tampoco. Pero eso nada más dice pero vamos a ver, ahí dice Gálatas, para complementar el comentario, Gálatas 4, dice del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Y fíjense cómo le dice, a los débiles, ¿verdad?, y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas porque está siendo amenazado. ¿Por quién? Por los judíos. Recordemos que mencioné que había en el primer siglo, estaba compuesta principalmente por judíos. Más del 80%, en el inicio hasta el 90% eran judíos, la iglesia de Cristo. Pero después se vinieron los prosélitos, que significa los que se pegaron, ¿verdad? Como cuando invitas a alguien a una fiesta, tú tienes la invitación y luego dices, ay, pero yo quiero ir contigo. Y bueno, vente, a lo mejor te dejan entrar, ¿no? Entonces es lo mismo, por eso los que se pegaron, son los prosélitos gentiles que se hacen judíos. Y son los que más exigían a los gentiles, los invitaban a judaizar. No estamos de acuerdo de Cristo, pero tienen que cumplir con la ley de Moisés. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar el Shabbat, tienen que hacer todo. Y ahí había, es entendible, hermano, porque todo fue una transición, todo ha sido un cambio, todo ha sido un proceso durante muchos años. Entonces es importante saber. Y Pablo dice, me temo que he trabajado en vano. Dice, eso ya quedó atrás, al menos para nosotros, porque los judíos hasta la fecha lo siguen practicando, pero para nosotros ya quedó atrás, ¿verdad? Ya quedó. Aquí mencioné de evidencias, dice post-apostólicas. Quiero aclarar que para nosotros, desde luego, la autoridad es la palabra de nuestro Dios, pero hay escritos antiguos. ¿Por qué? Porque muchos mencionan que Constantino fue el que cambió aproximadamente en el año 328 aproximadamente, cambió el calendario y puso que el domingo, que es una de las cuestiones que nosotros sabemos que dicen los adventistas. Dicen, no, es que ustedes están equivocados porque Constantino cambió el calendario gregoriano. Entonces, pero hay evidencias posapostólicas de que ellos desde antes de eso, del primer día de la semana, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos,
lo vamos a ver, ¿verdad? Voy a salirme aquí tantito, es lo que y vamos a abrir esta. Aquí está. Dice el formato, es un PDF, no se pasa allá, ¿verdad? No lo logra pasar. Era la duda que tenía. Bueno. Se desconectó la pantalla. Ahí está. Y a poco si no. Ahí está, mira, sí están. Entonces, algunos datos, aquí todo esto lo hemos visto, la importancia, dice, cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, los discípulos en Troas. Pero en esta hoja de acá, este escrito que dice de la Didache o la vida que dice, y en el día del Señor, se cree que este escritor fue contemporáneo del apóstol Juan. Dice, en el día del Señor, congregados y partimiento del pan, y dad gracia confesando primero vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. Este escrito, ¿verdad? Fue de uno de los, se cree que este escritor fue el discípulo de Juan. Entonces dice que el primer día de la semana. Otro que lo conocemos, Bernabé, son escritos aparte. Dice, por tanto también nosotros guardamos el día octavo para gozarnos en que también Jesús se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, escritos anteriores al calendario, ellos aseguran que se congregaban el día octavo. Ignacio dice, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él, de Cristo, y por medio de su muerte. Entonces, vemos en algunos escritos, que les repito, no están en la Biblia, de luego, pero algunos libros y evidencias de que los cristianos del primer siglo se congregaban el primer día de la semana. Justino dice el día llamado del sol, porque dicen ellos que el domingo significa también el día del sol. Y dice, bueno, dice escribe, Justino dice, el día llamado del sol, el domingo, los discípulos se reunían en un lugar y en ella se leen los recuerdos de los apóstoles o las escrituras de los profetas. Se tenía una instrucción verbal y se participaba de la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, que ellos digan qué es de eso, independientemente que ellos digan. Los apóstoles antes del calendario se congregaban el primer día de la semana o el domingo, ¿verdad? Tertuliano, otro también, antes de que se cambiara el calendario, otro supone que el sol es el Dios de los cristianos porque es bien sabido que consideramos el domingo como un día de gozo. Dice, los sábados son extraños para nosotros, ¿verdad? Ya no se reunían los sábados. En otro lugar, Tertuliano dijo, si consagramos el día del sol, dice, para alegrarnos, es por una razón muy diferente a la de adorar el sol. Es decir, como dando a entender, ellos le llamarán así. Y es que hay un estudio donde ciertamente Constantino en su vida pasada, aunque no es una historia de él, que fue adorador del sol. Entonces, por eso viene esa creencia de que entonces lo cambió para que él siguiera adorando, bueno, independientemente de él, si él lo hizo con esa intención. Pero la evidencia dice que no era el domingo, sino el octavo día. Y al principio del estudio vimos que Dios venía anticipándole a Israel el primer día de la semana, ¿verdad? Desde las primicias, desde las cosechas, desde el día que le entrega la ley a Moisés, todo lo hacía después del primer día de la semana. Entonces, vemos mucha evidencia de que el primer día de la semana, como les dije, nosotros ahora sabemos que es domingo, pero en esa época era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, al octavo día. Eusebio también escribe, otro dice acerca de guardaban el sábado como los primeros y toda la conducta judaica, pero el domingo observaban prácticas parecidas a las nuestras en memoria de la resurrección del Salvador. Es decir, ellos dicen, se juntaban los sábados, participaban pero el domingo hacían prácticas como nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros analizar todo este tipo de evidencia bíblica post-apostólica, es decir, antes de que Constantino cambiara los días, la fecha. O sea, y hay más.
O sea, hay más, esto simplemente es parte nada más de un pequeño estudio, ¿ya? Y aquí quiero también mostrarle de los 10 mandamientos, y sí, vamos a comprobarlo. Miren, alguno puede abrir Primera de Timoteo 2:5 y lo puede leer para que veamos. El primero que dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Pero esta es otra versión, léalo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ajá, el primero, ¿verdad? El segundo, y esto nos menciona los que están en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, pero no aparece el cuarto. Vamos a ver el segundo, si alguno lo tiene, puede anticiparse también. Primera de Corintios 10:7. ¿Qué dice el primero? No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ajá. 17. ¿Sí? Entonces, el segundo mandamiento, no a la idolatría. O sea, todos ellos están. El tercero, Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis En condenación. ¿Cuál sería? No juraréis. No se puede pronunciar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto no aparece en el Nuevo Testamento. El quinto mandamiento, ¿qué dice? Aparece en Efesios 6:2. Por eso están los textos, porque todos los demás sí aparecen. Ahí está. Fíjense, ahí está el quinto mandamiento. El sexto mandamiento, 1 Juan 3:15. Fíjense bien que... que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sí, entonces Cristo vino a engrandecerlo. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento, cuando da los 10 mandamientos, no matarás, ¿no? Entonces tenía que llegar al acto para hacer un pecado. Cristo engrandece los mandamientos. Dice, simple y sencillamente, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿ya es qué? ¿Ya? No adulterarás, decía el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Cristo? Que solo basta ¿qué? Solo basta codiciarlo. O sea, vino a engrandecer la ley. Entonces, si en el Antiguo Testamento lo podemos estudiar las leyes en Deuteronomio, en Levítico, cuando le fueron dadas. Si cometía adulterio, tenía que haber testigos, tenía que haber muchas cosas para que se diera el pecado. Ahora en esta nueva creación espiritual, dice Cristo, no basta con que llegues al acto, solamente con codiciarla en el corazón, ya está ¿qué? Ya se cometió el adulterio. Y el robo es igual, ¿verdad? El séptimo mandamiento también, Hebreos 13. Hebreos 13. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué decía en el antiguo? No adulterarás, ¿verdad? Pero acá dice, honrosos sean todos el matrimonio, ¿verdad? El hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Y ya vimos que no necesitamos llegar al acto, ¿verdad? Entonces, vemos el séptimo. Vamos a ver el octavo, Efesios 4:28.
Gustaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está, hermano. ¿Qué decía? No robarás, ¿sí o no? Acá Cristo lo engrandece y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no es justificable decir, es que tengo una necesidad, por eso estoy robando. Es robo. Es robo. O como en las películas veíamos, ¿no? Decía, es que roba al rico para darle al pobre. Es robo. Dice, tú trabajas. Y si te ganaste, no sé, 100 pesos, si tienes 10 para compartir, compártelo, pero salió de ti, ¿verdad? Desde tu sudor. No tengo más, te doy 5, no hay problema. Pero no tiene caso robarse 1 millón y decir, mira, te voy a poner una residencia. Y Dios me va a premiar por eso. No lo va a premiar, porque es robo, ¿verdad? El 9, ¿dónde está? Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está. No mintáis los unos a otros. ¿Qué decía el otro en el Antiguo Testamento? No levantarás. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces no mientan los unos a los otros. Dice, ¿por qué? Porque se supone que ya te despojaste del viejo hombre, ¿verdad? Con sus hechos. Ese ya quedó. Ya no podemos estar mintiendo, diciendo mentira de los demás. Y habla del revestimiento del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Nada de mentiras, es muy difícil, ¿no? Porque a veces por lo más pequeñito mentimos, ¿no? ¿A qué hora saliste del trabajo? Y dices tú, si le digo a las 3, llegué a las 5, bueno, me tardé un poquito a las 5 porque hay tráfico. Ya es una mentirita. Chiquita o grande, pero es mentira, ¿sí o no? O alguien dice, es una mentira piadosa, ¿será piadosa? Para Dios, no, ¿verdad? O dice, es una mentirilla blanca, no importa el color que le pongamos, es mentira, ¿verdad? ¿Sí? No, aquí quiero algo que me pasó a mí cuando empezaba en las cosas de Dios, allá precisamente en Tampico, y apenas tenía yo 4 meses y me dice, hermano, arriba hay una punta de varones, no sabía yo mucho qué era todavía eso, pero usted subí. Y el predicador le había dicho se llamaba Enrique, que diera el orden del curso, y lo da, pero dijo que el que iba a cantar las alabanzas ya estaba puesto hace una semana, y le dice el predicador, ya tú, sí, ya. No sé cómo yo la verdad no me enteré cómo se dio cuenta que no, que llegó de improviso y al que le tocaba llegó un poquito más después, pero lo mandó a la banca y el que subió no era el que estaba puesto. Pero le dijo, sí. Bueno. Y el predicador, como era su amigo, le dijo, está bien, no hay problema. Pero los demás varones se dieron cuenta. Y entonces los dos, tanto Enrique como el predicador, se tuvieron que ir a la silla hasta que se disciplinaran. Y yo le dije, bueno, yo no le veía tanto el mal. Yo dije, bueno, simplemente es que pasó uno por el otro, pero finalmente se cantaron las alabanzas. ¿Dónde está el problema? Porque dijo que ya estaba en el orden y inventaba una mentirita. Pero no, la disciplina así es. Amén, hermano. ¿Verdad? Una mentirita. ¿Verdad? Entonces, y eso a mí fue lo que me gustó. En lo particular, a mí me gustó cuando empecé. Cuando yo había conocido otras, y no importa todas lo que hacían, no pasaba nunca nada. Y yo dije, y el predicador para mí fue muy importante. El 9º mandamiento ya lo vimos, ¿verdad? Y el 10º mandamiento, ¿qué dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y aún se enoja entre vosotros como conviene a santos. Ahí dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia no desearás, no codiciarás lo ajeno, ¿verdad? Ni aún se habla entre nosotros, ¿verdad? Nada que tenga que ver con, le envidio. Hay gente que dice, es que te tengo envidia de la buena. Yo no creo que exista envidia de la buena, ¿verdad? Entonces, porque te ven las cosas y te envidian. Y los hebreos le llaman la ainara, es decir, la vista, dice que tiene poder. Entonces, cuando alguien te codicia, ¿verdad?, las cosas,
te genera una energía equivocada según los judíos. Dicen que es peligroso cuando alguien cierra entre ceja aquí, porque centra toda la mirada cuando te mira así. Y le dices tú, ¿qué crees? Me compré en Liverpool esta camisa, y te dice, sí, me da mucha alegría. Sí, se nota, ¿no? O sea, está por dentro lleno de coraje, de rencor, de envidia. Y a nosotros dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra. ¿Verdad? Hay personas que son, yo las conozco, tienen muchísimo poder económico. Pero si te pueden quedar a deber 2 pesos, 3 pesos, te los quedan a deber. Y yo he tenido negocios y pasa, ¿no? Es increíble. Eso yo le llamo avaricia, ¿verdad? Avaricia. Así que revisamos e hicimos un bosquejo en el Nuevo Testamento y no encontramos evidencia del cuarto mandamiento. Decía un comentarista, decía, en el concilio 4 cosas nos mandaron nada más los apóstoles. Y luego aclaran que fue el Espíritu Santo. Algo tan importante, pero tan importante como el Shabbat, se le olvidó al Espíritu Santo. ¿Por qué no lo mencionó? Dentro de esas 4 recomendaciones, los apóstoles han dicho, sí, está bien, no se circuncide, pero nunca se olviden del Shabbat, ¿verdad? O el Espíritu Santo, bien le dio al Espíritu Santo decirnos que todo lo hagamos, pero el día del sábado lo guardemos, de acuerdo. Pero no se le olvidó, ¿verdad? Simple y sencillamente porque todas estas están basadas en la ley del amor. El sábado un día va a continuar, pero ahora ya no. Y eso lo expliqué al principio, no se acuerda. Porque Dios le dijo a Israel, yo he sido como un marido para ustedes, pero también les dio carta de divorcio. Y se divorció de Israel. Y cuando se divorció de Israel, ¿qué significa? Ya no tiene ningún sentido. Ustedes saben muy bien que cuando hay carta de divorcio, el marido ya no tiene ningún tipo de autoridad sobre la otra persona. Ya no le, si antes le decía, pásame las chanclas, ya no puede pedirle eso. Hazme la comida, ya no puede hacerlo. Dios se divorció de Israel. ¿No? Pero también prometió que nuevamente los traería. Un día tuve la clase del libro de Oseas y ahí lo decía, cómo se vuelve a casar con Israel. Y va a pasar. Entonces, sabemos que es perpetuo, sí, y lo dijo también, lo leímos en el Antiguo Testamento, dijo, entre mí y mi pueblo. ¿Verdad? Para nosotros, los gentiles, ¿verdad? Nos dio esta libertad, pero no libertinaje, de estar en Cristo Jesús. Él ahora, lo dije la vez pasada, es nuestro Señor. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar, cesar. Él quiere que un día, y dice, yo soy Señor del sábado, pero también es Señor de hoy, y es del mañana lunes, y es del martes. Así que le dijeron, ¿por qué tus apóstoles están recogiendo espigas en día sábado? Si yo soy dueño del sábado. ¿Y por qué hoy estamos aquí celebrando el primer día de la semana? Él es dueño del primer día de la semana. Y si le adoramos el lunes, Él es dueño del lunes, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro descanso, es nuestro reposo. Él ya lo cumplió. Así que, hermanos, quiero terminar esta clase, nos queda nada, ya se acabó, pero no sé si nos dé tiempo, hermano, nada más. Aquí lo puse así. Acompáñenme y con eso terminamos en el nombre de Dios. Vamos a leer este salmo y me voy. Ahorita le dejo lugar, número 73. Lo voy a leer y nos vamos. Termino, perdón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Salmo 73. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasa la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios?
y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano, mira lo que dice David, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijere yo, hablaré como ellos, es decir, convertirte a los impíos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí, Señor, cuando despertare menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y mira el 25, que es la parte final, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén, hermano. ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Verdad? A nuestro Dios. Dios me lo bendiga, hermano. Le dejo el lugar a mi hermano que está dirigiendo. Vamos a unos 5 minutos de receso y volvemos a... Así que el culto de acción de gracias.